Un poco de contexto. Soy una mujer de 30 años, pero tenía veintitantos cuando ocurrió esta historia. Me pareció mejor añadir esto aquí para que sepan más sobre quién está escribiendo. Así que, allá por 2014, hace ya 10 años, vi por primera vez una foto que se parecía mucho a esta. Para aquellos de ustedes que pueden verla, la imagen muestra a una joven sonriente sentada en una cama, pero detrás de ella se encuentra una de las vistas más espectaculares de montañas llenas de pinos que jamás hayan visto. Recuerdo preguntarme si lo que estaba viendo era el hogar de la mujer, y si lo era, ¿qué tendría que hacer para vivir en ese tipo de paraíso montañoso conífero? Hice algunas investigaciones y descubrí que efectivamente la mujer vivía allí en las montañas, pero no de manera permanente. El lugar donde se hospedaba era una torre de vigilancia contra incendios, y no solo se quedaba allí por meses, sino que le pagaban por ese privilegio. Desde ese momento me obsesioné. Pensé que vivir como vigilante de incendios durante un verano sería la aventura de mi vida. También pensé que sería algo relativamente fácil de conseguir, pero en ambos casos estaba muy equivocada. Pensé que podría simplemente inscribirme como vigilante de incendios y luego estar en el campo en cuestión de meses. Pero por cada vacante que se publica, que son alrededor de 40 a 50 al año, el servicio forestal recibe literalmente decenas de miles de solicitudes. También tienes que presentar tu solicitud con meses de antelación para cumplir con el plazo, debido al enorme volumen de solicitudes que el servicio forestal tiene que procesar. Ese primer año que solicité, en 2014, estaba muy poco calificada, y me rechazaron en cuestión de días. Luego me dediqué a hacer trabajo voluntario, ya que era la única forma de ganar experiencia después de la escuela secundaria, y mejorar mi currículum hasta que fuera algo respetable. Luego, en 2015, volví a solicitar, pero después de unas semanas de esperanza y oración, recibí la noticia de que me habían rechazado nuevamente. Duele el doble que el primer rechazo porque realmente había puesto mucho esfuerzo en hacerme merecedora de la contratación. Pero aparentemente, después de un año de trabajo intermitente en jardines comunitarios e incluso un breve periodo en el Arboreto Nacional, aún era una de las candidatas menos calificadas. Me tomó 2 años más de solicitudes, pero cuando presenté mi solicitud para la temporada 2018, justo antes de las fiestas de 2017, estaba tan desilusionada que incluso hice planes alternativos para mi verano, para que el rechazo de vigilante de incendios fuera como agua de borrajas. Pero entonces, y esto lo encuentro realmente irónico, la única vez que realmente planeé no ser aceptada fue el año en que finalmente lo fui. El motivo por el cual estoy escribiendo todo esto es para darles una idea de cuánto tiempo he estado esperando ser aceptada como vigilante de incendios. Fue como un sueño hecho realidad, y no solo había esperado por ello, también trabajé arduamente para conseguirlo. También era una persona completamente diferente a la que había solicitado por primera vez en 2014. Era mayor, más sabia, con más experiencia y mucho más capaz de cuidar de mí misma, pero aún quería lo mismo. Creía firmemente con todo mi corazón que 3 meses de verano viviendo en la naturaleza serían emocional y espiritualmente satisfactorios de maneras que apenas podía calcular, y lo habrían sido, si no hubiera sido por una persona. Cuando llegó el correo electrónico informándome de mi asignación en la torre de vigilancia, mis padres y yo bromeamos diciendo que el nombre era muy apropiado. Había esperado 4 años por mi preciada colocación, así que cuando descubrí que me enviaban a Gold Mountain, en el estado de Washington, todos pensamos que eso era simplemente precioso. La torre de vigilancia en Gold Mountain también resultó ser la más alta en la que se puede vivir en todo el estado, así que pueden imaginar lo extremadamente emocionada y bendecida que me sentía. Las asignaciones de vigilancia contra incendios en Gold Mountain duraban lo que se llama una temporada, que son aproximadamente 3 meses. Llegas a finales de junio, te quedas todo agosto y septiembre, y te vas a principios de octubre una vez que las lluvias regulares regresan. Tomé un vuelo nocturno de Portland a Spokane. Aterricé temprano en la mañana y luego conduje 273 kilómetros y medio hasta Gold Mountain con mi camión de alquiler de 4 metros y 20 centímetros. Pensé que sería una tarea enorme encontrar el lugar, pero no solo fue sorprendentemente fácil de localizar,
sino que tenía su propio camino de acceso, Gold Mountain Lookout Drive. Llegué a media mañana, me reuní con uno de los guardabosques del lugar y después de repasar algunos detalles finales, me entregó las llaves antes de irse. Con una gran sonrisa cálida en su rostro, me preguntó si estaba teniendo alguna segunda reflexión. Dijo que siempre daba a los vigilantes voluntarios una última oportunidad para retirarse antes de comprometerse a una temporada. Estaba sonriendo porque creo que podía ver lo emocionada y ansiosa que estaba, y sabía que no había forma de que renunciara ahora que finalmente estaba viviendo mi sueño. Se rió cuando le dije eso y, después de entregarme las llaves, se subió a su camioneta y se fue. Yo estaba eufórica tanto que incluso hice un pequeño bailecito mientras iba a recoger mis cosas. Las únicas dos desventajas serían, 1, tener que usar un arroyo cercano para lavarme, y 2, tener que bajar hasta el fondo de la torre para usar el inodoro químico. Tampoco estaría completamente aislada, lo cual era tanto una ventaja como una desventaja al mismo tiempo. Un guardabosques pasaría cada pocas semanas para reemplazar el contenedor químico del baño portátil que tenía, así como para revisar en general y asegurarse de que no me hubiera ido sin avisar. Pero esto también me daría una breve oportunidad para ir a la tienda comunitaria de Inchelium, a recoger comestibles y suministros adicionales. Aparte de eso, estaba muy aislada del resto del mundo, con el parche de civilización más cercano a casi 24 kilómetros al suroeste. Eso era exactamente lo que había estado esperando. Pero como dice el viejo refrán, ten cuidado con lo que deseas porque podría hacerse realidad. Como mencioné antes, tenía que caminar hasta un arroyo cercano si quería lavarme adecuadamente y todo eso, y al principio estaba bastante aprensiva con la idea de quedar semidesnuda en medio del bosque. Las primeras veces caminé con un traje de baño debajo de mi toalla, pero cuando vi la parte más profunda del arroyo, todos mis temores se desvanecieron literalmente. Aunque el agua solo me llegaba hasta las espinillas, las piedras y la arena en el fondo del arroyo eran lo suficientemente lisas como para caminar descalza, y el agua se movía lo suficientemente rápido como para asegurarme de que no me estaba lavando en agua sucia o estancada. Bajaba cubierta con una toalla, con chanclas en los pies, y llevaba la ropa interior que quería lavar mientras estaba allí. Una mano sostenía firmemente la toalla, mientras que la otra llevaba mi pequeña bolsa de artículos de tocador, así como el artículo más importante de todos, mi lata de spray de oso naranja brillante. Este es otro punto que creo que debería abordar mientras estoy en este tema. Aunque estoy consciente de que muchos vigilantes de incendios voluntarios prefieren tener un arma de fuego con ellos mientras están de guardia, yo personalmente elegí no llevar una conmigo. Sé que esto podría sonar loco para algunas personas, considerando que hay osos y pumas merodeando por los bosques, pero honestamente pensé que entre el spray de oso y el taser que tenía en la torre, sería capaz de defenderme contra casi cualquier cosa. Y tenía razón también, así que supongo que me sentí vindicada en ese punto, pero fue muy aterrador tener que ponerlo a prueba. De cualquier manera, llevaba 3 semanas en una estancia de 13 semanas, pero ya me estaba sintiendo muy cómoda viviendo la vida de un vigilante de incendios. Un día estaba bajando por el sendero en espiral que conduce desde la torre de vigilancia, silbando una pequeña melodía y esperando con ansias volver a lavarme. Pero luego cuando entré en el bosque y estaba a unos 100 metros de las aguas más profundas y pequeñas cascadas donde solía lavarme, de repente vi a alguien agachado al otro lado del arroyo. Inmediatamente disminuí la velocidad de mi caminata contemplando si debería regresar a la torre antes de volver más tarde. Luego, una vez que vi mejor al tipo, decidí que parecía inofensivo. Estaba vestido como un excursionista típico, pero a pesar de tener el cuerpo de un liniero defensivo, el tipo podría haber sido el hermano gemelo del chico que interpretó a McLovin en esa película Superbad. Tenía el mismo corte de pelo corto y oscuro con el flequillo desigual, y los mismos ojos marrón oscuro rodeados por gafas de montura negra. La única diferencia distinguible era que este tipo estaba musculoso. Sabía que de vez en cuando algún excursionista pasaba por la zona, así que, después de evaluarlo, decidí un curso de acción. No quería caminar de regreso a la torre sin al menos lavar mi cara y mis manos, así que decidí minimizar la incomodidad social, decir «hola» mientras me acercaba al arroyo, y esperar que el tipo fuera relativamente normal. Si no, bueno, tenía mi spray de oso.
Cuando llegué al borde del arroyo, mi presencia obviamente lo sorprendió un poco porque pasó de estar agachado a estar de pie, y evitaba mi mirada de manera incómoda. Recuerdo haber dicho, hola, buen día para una caminata, antes de dejar mis cosas y dar unos pasos en el agua. Me devolvió el saludo cortésmente, pero mientras lo hacía, noté que me miraba como si me hubiera salido una cabeza extra o algo así. Entendía por qué estaba tan confundido. Quiero decir, un minuto está sentado disfrutando de un momento de tranquilidad junto al arroyo y al siguiente, una mujer semidesnuda sale de entre los árboles y dice, hola, como si fuera lo más normal del mundo. Podía entender por qué despertó su curiosidad, así que al principio elegí satisfacerla lo mejor que pude. El tipo empezó a preguntarme qué estaba haciendo y, tratando de no sonar demasiado sarcástica mientras me lavaba las manos y la cara, le dije que estaba, lavándome las manos y la cara. Estaba siendo un poco pedante, supongo. Y también supuse que tenía todo el derecho a hacerme algunas preguntas de seguimiento, así que también las respondí. Le dije que estaba actuando como vigilante de incendios en una torre no muy lejos del arroyo, y que pasaría todo el verano allí, y que el arroyo era mi único medio para lavarme. Al principio pareció impresionado y luego preguntó si estaba quedándome allí sola. Enseguida supe que no era una buena idea decirle a un extraño que estaría sola en algún lugar por un periodo prolongado de tiempo. Pero como dije, el tipo parecía en su mayoría inofensivo y no estaba completamente desconectada del mundo exterior. Le dije que sí, que estaba sola, pero que tenía los medios para protegerme y una radio muy confiable con una señal muy clara que convocaría instantáneamente a los guardabosques si estuviera en problemas o si hubiera un incendio. Obviamente, esto respondió a su pregunta, pero al evaluar su reacción vi que era casi como si no me creyera. Me preguntó si tenía un arma, dije que no. Me preguntó si mi novio estaba conmigo, lo cual fue una pregunta un poco presuntuosa, pero también respondí con un no. Luego me preguntó si alguna vez sentía miedo estando en esa torre de vigilancia sola por la noche, y esa pregunta fue la única a la que respondí deshonestamente cuando le dije que no me asustaba por la noche, cuando la verdad era que era casi imposible no hacerlo. Las noches eran casi el único momento en que me preguntaba si no había sido un poco precipitada al comprometerme a una temporada completa. Hay algunos ruidos salvajes por la noche y, fuera de tu ventana no hay nada más que un mar de oscuridad bajo el gigantesco techo de estrellas, y eso en una buena noche. En una mala noche, cuando los vientos soplan, aúlla alrededor de la torre como una banshee, y hace que toda la estructura cruja tan fuerte que no puedes decir si es el viento, o alguien que sube lentamente las escaleras hacia ti en la oscuridad. No me asusto fácilmente, pero incluso para mí, las noches en la torre de vigilancia eran una prueba de nervios. Pero algo en la pregunta del tipo me dijo que admitir cualquier tipo de miedo no era lo más prudente. Recuerdo cómo se quedó allí un momento con esa mirada incrédula en su rostro, probablemente creyéndome para ese momento, pero pensando que estaba loca. Para entonces, ya casi había terminado de lavarme, así que salí del arroyo, recogí mis cosas y comencé a caminar de regreso a la torre de vigilancia. Pero no había dado ni unos pasos cuando el excursionista me gritó algo. Gritó algo como, no es seguro que estés sola aquí afuera, y sentí ganas de gritarle de vuelta, no con usted aquí, no lo es, pero pensé que probablemente era mejor no antagonizarlo. En cambio, simplemente le recordé al gran McLovin que tenía mi spray de oso, un taser, y que unas pocas palabras en mi radio y guardabosques fuertemente armados vendrían en mi ayuda. Supongo que la parte de fuertemente armados no era estrictamente cierta, pero los guardabosques llevaban mucha más potencia de fuego que yo y, además, solo quería proteger esta impresión de seguridad absoluta para evitar que McLovin siguiera ofreciéndome su compañía. Pero en ese esfuerzo fracasé miserablemente. Después de hacer el comentario sobre los guardabosques fuertemente armados, me giré y comencé a caminar de nuevo. Pero entonces McLovin me gritó y me preguntó si quería compañía. Absolutamente no quería compañía y, aunque el tipo fuera tan guapo como Bradley Cooper, soy más del tipo Brandi Carlile. Guiño guiño, codazo codazo. Y si algunos de ustedes se están preguntando por qué no simplemente le dije que soy lesbiana para que me dejara en paz, hay una verdad deprimente que probablemente necesiten escuchar. Como muchos de mis compañeros sáficos podrían decirles, hay un cierto tipo de hombre heterosexual que no solo no se desanima con tal información,
sino que se siente asquerosamente envalentonado por ella. A veces preferiría encontrarme con un homófobo declarado que con alguien que quiere convertirse en su amigo lesbiano de token, o peor aún, el tipo que piensa que será el que me arregle. Así que, teniendo eso en mente, no le dije nada a Trent, el culturista McLovin. En cambio, respondí a su pregunta con una pregunta y le pregunté su nombre. Mi respuesta lo desconcertó un poco, pero después de una pausa momentánea, me dijo que su nombre era Trent. Le dije a Trent mi propio nombre, que es Abby, y luego intenté dejar muy claro que estaba perfectamente segura y que no necesitaba compañía. Y luego, después de desearle que le fuera bien, volví a la torre de vigilancia. Hasta donde yo sé, Trent me vio caminar hasta que estuve fuera de vista, momento en el cual lamentaba profundamente haberle dicho dónde me estaba quedando. Lo más tedioso fue cómo Trent parecía querer protegerme por algún sentido desactualizado de caballerosidad. Casi hubiera preferido que fuera un pervertido declarado para poder tener una excusa para ser mala. Me alejé esperando no volver a encontrarme con él, pero también teniendo esa sensación reconfortante de que no lo haría. No parecía ser del tipo que volvería a hacer algo que constituyera acoso. Creo que pasaron unas 3 semanas, tanto tiempo que en realidad me había olvidado de mi pequeño encuentro con Trent, y luego, un día, bajé la colina para darme una ducha en el arroyo, y cuando llegué al agua, allí estaba. Trent estaba sentado en una roca plana a solo unos metros del borde del agua, y cuando me vio venir, comenzó a sonreír. Estaba con el mismo atuendo de la primera vez que me encontré con él, así que solo una toalla, pero con mi traje de baño debajo, mis chanclas y luego mi bolsa y el spray de oso en el mismo agarre. Quería agitar el spray de oso en su dirección como diciendo, déjame en paz, pero nuevamente pensé que era mejor no antagonizarlo. Lo saludé nuevamente, pero solo por cortesía, no quería hablar. Estaba arruinando mi momento de lavarme y, como sabía que solo estaba allí para intentar propiciar un segundo encuentro conmigo, realmente no apreciaba su presencia. Trent devolvió el saludo e intentó entablar una pequeña charla conmigo de una manera que parecía un poco demasiado familiar. Hice todo lo posible por seguir siendo educada. Le dije que estaba bien y que no había visto ningún incendio todavía. Seguimos yendo y viniendo así mientras me lavaba lo mejor que podía y, eventualmente, surgió el tema de mi necesidad de compañía. Empezó con Trent mencionando lo peligroso que era para alguien vivir en el bosque solo, y cómo pensaba que era muy valiente por ofrecerme a hacerlo. Le recordé que no era tan peligroso si te mantenías fuera de peligro, pero eso solo le permitió hablar de cómo estaría más segura con alguien allí para protegerme. Mientras le explicaba nuevamente por qué no necesitaba su protección, vi que Trent se frustraba cada vez más, y lo más extraño era que no creo que fuera solo por no salirse con la suya. Parecía genuinamente incapaz de comprender de dónde venía yo. Entonces, cuando llegué a la parte de sentirme más segura allí en Gold Mountain que en una gran ciudad, simplemente estalló. Comenzó con un discurso apasionado sobre cómo estaba siendo ingenua e idealista, y cómo en la naturaleza esos atributos podían matarte. Por segunda vez, le dije que apreciaba su preocupación, pero que era completamente innecesaria. Entonces, cuando no pudo callarse, hice un poco de estallar yo misma. Le dije a Trent que, en toda honestidad, la única persona que me hacía sentir insegura o incómoda era él. Había estado allí por semanas, y él era la única persona que había hecho avances no deseados en mí, así que si realmente quería que me sintiera más segura, debería dejarme en paz. Se sintió genial decir eso en el momento, pero mi intención había sido destruir sus argumentos, no echar gasolina al fuego. Él dejó de ser amable pero condescendiente y pasó directamente a los insultos. Me preguntó si era estúpida o si era mi primera vez acampando, y no sabía nada mejor porque cualquiera con experiencia sabía que el bosque tiene 1000 formas diferentes de matarte, y que alguien tan ignorante como yo no duraría otra semana sin alguien como él alrededor para protegerlo. Eso fue lo que me hizo enojar tanto. No fue él asumiendo que no podía defenderme, fue él llamándome estúpida o ingenua o idealista. Fue la pura arrogancia manipuladora de intentar asustarme para que aceptara su compañía. Salí del arroyo furiosa, recogí mis cosas, y luego levanté la gran lata naranja de spray de oso que tenía conmigo. Le dije que su trasero manipulador y asqueroso podía irse al diablo, y que si lo veía de nuevo junto al arroyo, lo denunciaría a los equipos de guardabosques por acoso. También dejé claro que los guardabosques sí tenían el poder de arrestarlo,
y que no solo sería un tipo parecido a Smokey Bear pidiéndole educadamente que se fuera. Eso también era lo mejor que podría sucederle, porque si se acercaba a menos de 3 metros de mí, lo rociaría con tanto spray de oso que quedaría ciego. Dicho eso, me di la vuelta y empecé a caminar de regreso a la torre de vigilancia. Tal como había hecho unas semanas antes, Trent me gritó de nuevo, y nunca olvidaré cómo dijo que era. Y cito, típico de una mujer escupir en la cara de alguien que intenta ayudarla. Aunque lo que Trent me gritó fue realmente repugnante, no voy a empezar a lanzar etiquetas arbitrarias como incel o misógino, pero lo que diré es que definitivamente creo que había algo de Asperger en Trent. Y lo digo porque la forma en que se enojó cuando no pudo entender mi pensamiento. No creo que Trent estuviera actuando de la manera que lo hizo para asustarme deliberadamente, o incluso para molestarme. No creo que estuviera operando a ese nivel de psicopatía. En cambio, creo que su incapacidad para entender mi actitud se transformó en frustración y luego en desprecio legítimo hacia mí. De todos los excursionistas con los que tuve que encontrarme durante mi estancia de 3 meses en Gold Mountain, me pareció casi común que tuviera que encontrarme con ese. Pero eso no significa que no tuviera miedo. Quiero decir, no solo había intentado escapar de los acosadores de la gran ciudad, solo para que básicamente me siguieran, sino que Trent ya había demostrado que estaba dispuesto a caminar hasta allí, solo para acosarme. Esa vez, después de regresar a la torre, pensé que solo era cuestión de tiempo antes de que apareciera de nuevo. Pero lo que no imaginé fue lo rápido que llegaría ese tercer encuentro, o lo aterrador que sería. Fue aproximadamente una semana después de ese segundo encuentro, y la perspectiva de que Trent regresara aún estaba muy presente en mi mente, cuando me acosté esa noche con mi spray de oso y taser a mano. Recuerdo escuchar a los grillos cantar mientras me quedaba dormida, un sonido que todavía amo mucho. Pero luego, lo siguiente que supe fue que un tipo de ruido muy diferente me despertó sobresaltada. Ya saben cuando el sonido de algo te despierta, pero no escuchas realmente qué es esa cosa. Supongo que algunas personas escuchan el tono de sus teléfonos en sus sueños o escuchan a personas llamándolas para despertarse, pero en este caso, solo recuerdo haberme despertado bruscamente después de escuchar algo, pero no saber exactamente qué había escuchado. Esperé un segundo o dos, preguntándome si había sido un coyote aullando cerca lo que me había despertado, y si estaba a punto de escuchar algún chillido de seguimiento, cuando escuché lo que podría haber sido el peor sonido posible en ese momento, y ese sonido era el de una bota presionando uno de los escalones de acero debajo de mí. Alguien estaba subiendo las escaleras de la torre. Recuerdo quitarme la bolsa de dormir en ropa interior y luego ponerme las botas desatadas y mover los tobillos hasta que mis pies se deslizaron dentro de ellas, mientras agarraba el spray de oso y el taser de la pequeña mesa al lado. Después de eso me quedé quieta nuevamente en completa oscuridad, y escuché el sonido de las botas sobre los escalones de acero. Tardó un momento, pero de repente lo escuché de nuevo, el sonido distintivo de la suela de una bota golpeando un escalón de acero. Alguien estaba tratando de pisar suavemente para amortiguar el sonido, pero lo estaban haciendo muy mal. Grité un simple «Hola», antes de dejar el taser y tomar mi linterna. Luego grité algo como «Sé que hay alguien ahí afuera, tengo una pistola aquí arriba y estoy a punto de llamar a los guardabosques». La parte sobre la pistola obviamente era una mentira, pero se me ocurrió en el calor del momento, supongo. Siguió un momento de silencio. Creo que en mi interior ya sabía que era él, pero eso no hacía más fácil escuchar su voz. Las palabras de Trent rompieron el silencio de una manera que en realidad me hizo estremecer, y no fue solo darme cuenta de que era él, sino también lo que dijo. «No estás segura aquí, Abby», dijo con un tono plano y severo. Le grité que si siquiera intentaba entrar en la torre lo empujaría y lo dejaría allí hasta que llegaran los guardabosques. Trent no respondió de inmediato. Solo escuché cómo subía unos cuantos escalones más, acercándose más y más hacia mí. No podía soportar el silencio, así que grité más, diciéndole que tenía una oportunidad más para dejarme en paz antes de que lo rociara con spray de oso. Entonces, de repente, allí estaba él, una figura oscura moviéndose al otro lado del vidrio. Encendí mi linterna, iluminándolo, cegándolo. Su rostro se retorció de una manera que lo hacía parecer un tipo de monstruo. Grité un poco más, le dije que no se le ocurriera abrir la puerta. Me ignoró.
Entonces, lo siguiente que dijo hizo que mi sangre se congelara, literalmente. Alguien tiene que enseñarte, Abby. Solo escribir la palabra enseñar, incluso todos estos años después, me hace enojar tanto que siento que me arden las mejillas. Pero en ese momento me asustó mucho. En ese contexto, enseñar no significaba educar, no realmente. Enseñar significaba agredir. Enseñar significaba violar y peor. Enseñar podría significar torturar y matar. Pero Trent no iba a hacerme ninguna de esas cosas porque, de todas las cosas que era, claramente no era una persona con inteligencia práctica. Porque al abrir la puerta de la cabina sin proteger adecuadamente sus ojos, Trent me dio la oportunidad perfecta para rociar su rostro con el apestoso spray de oso. Realmente le di con todo el spray en cuanto tuve un tiro claro. Envié un chorro prolongado de este líquido altamente cáustico directamente a su cara, y su reacción fue instantánea. Hizo una mueca, se frotó los ojos, pero Trent no retrocedió de la cabina. En cambio, respondió lanzándose a ciegas hacia adelante mientras intentaba agarrarme. Fue aterrador, pero también sorprendentemente fácil simplemente apartarme y esquivar ese intento. Sin embargo, la cabina también era extremadamente pequeña, lo que significaba que estaba a solo 1 o 2 segundos de cambiar de dirección y posiblemente acorralarme. Afortunadamente, mi taser estaba justo allí al lado y, la próxima vez que Trent se lanzó en la dirección en la que pensaba que estaba, me aparté nuevamente y comencé a darle toques secos antes de que tuviera la oportunidad de encontrar su equilibrio nuevamente. Podría sonar un poco sádico de mi parte, pero escuchar a Trent gritar podría ser el sonido más satisfactorio que haya escuchado. La lucha lo abandonó por completo y simplemente se quedó allí jadeando entre las descargas. Le gritaba que saliera y cuando no se movía, le daba otro toque y escuchaba cómo sus gritos reverberaban por la cabina. También creo que podría haber estado borracho cuando apareció esa noche. Quiero decir, me rocias con spray de oso y me taseas, creo que también arrastraría las palabras. Pero tengo una fuerte sospecha de que el alcohol tuvo algo que ver con las viles decisiones de Trent esa noche. De cualquier manera, no le fue nada bien una vez que entró en la cabina. Y después de darle unos cuantos toques más con el taser, empezó a arrastrarse hacia la puerta y la escalera afuera. Todo el tiempo le gritaba a Trent que se largara, y había como un residuo de spray de oso en la cabina, así que yo también estaba reaccionando a eso. No le di más spray de oso hasta que estuvimos a mitad de camino de las escaleras, pero en el camino hacia afuera, lo tocaba con el taser y en realidad esperaba que simplemente colapsara y cayera por las escaleras. Pero supongo que la carga no era lo suficientemente fuerte como para hacerle convulsionar y caerse, porque todo lo que hizo fue tensarse y gritar cada vez que le daba un toque en la espalda o el costado. Como dije, una vez que estuvo a mitad de camino, le di otro chorro de spray de oso, y luego corrí de regreso a la cabina para pedir ayuda a los guardabosques. Los guardabosques hacen turnos para asegurar una monitorización continua de la radio, así que conociendo las frecuencias correctas, fue fácil informar lo que acababa de suceder con la visita de Trent. Cuando llegaron, él ya se había ido. Pero a la mañana siguiente fue arrestado, interrogado y luego simplemente liberado sin cargos. Según los policías, la conclusión fue que lo que sucedió esa noche era solo una serie de él dijo, ella dijo. No podían probar que Trent tuviera malas intenciones, y todo lo que podían probar era que lo rocié con spray de oso. Lo único que mantuvo a los policías de mi lado fue lo evasivo que actuó Trent cuando le preguntaron por qué estaba en el bosque tan tarde en la noche explorando la torre. Antes de ser liberado, Trent fue advertido de mantenerse alejado de Gold Mountain y de mantenerse alejado del Bosque Nacional de Colville en su totalidad, si podía evitarlo. Pero, para ser perfectamente honesta, eso no hizo absolutamente nada por mi tranquilidad. De hecho, pasé las últimas semanas de mi estancia esperando que Trent apareciera de nuevo para ajustar cuentas, y nunca más me sentí segura en ese arroyo. Miraba por encima del hombro casi en todo lugar al que iba, y si un ratón siquiera hacía ruido fuera de la torre de vigilancia, puedes apostar que me despertaba con el corazón acelerado antes de alcanzar el spray de oso. Trent, si ese era su verdadero nombre, logró contaminar la aventura de mi vida hasta el punto de que ya no podía disfrutarla. Y cuando llegó el momento de irme, lloré. Y esas lágrimas no fueron porque iba a extrañar el lugar, sino porque en realidad estaba feliz de finalmente irme. Y ese sentimiento estaba tan lejos de la reacción que pensaba que iba a tener que en realidad me rompió el corazón.
Lo que estoy a punto de contarles es algo por lo que todavía voy a terapia. Sucedió durante el verano de 2008. Empecé a ir a terapia a principios de 2009 y he estado yendo desde entonces. No fue idea mía, fue de mis padres, y en cierto modo la única razón por la que sigo yendo es para que no se preocupen por mí. No es que no obtenga algún pequeño beneficio de ello, pero lo que les digo a mis padres que mi terapeuta y yo hablamos y de lo que realmente hablamos son dos cosas muy diferentes. Al comienzo de la temporada navideña de 2007, era estudiante de segundo año de Ciencias de la Tierra en la UC Davis. La universidad ofrece algunas plazas de verano para estudiantes que desean ganar un poco de experiencia laboral, y aunque en su mayoría son asignaciones de investigación tediosas, encontré una que me interesó de una manera que las demás no lo hicieron. En resumen, tuve la oportunidad de pasar el verano trabajando como vigilante de incendios en el Bosque Nacional de Trinity. Era una colocación de 3 meses, pero me pagarían por mi tiempo, y completar una pieza de investigación de campo a largo plazo se vería muy bien en mi currículum. Solicité, fui aceptada y varios meses después, me informaron que me enviarían a la torre de vigilancia de Tom Head Mountain, que estaba a unos 48 kilómetros al oeste de la ciudad de Red Bluff y a unos 210 kilómetros al norte de Sacramento. Como no tenía coche en ese entonces, tuve que tomar un autobús hasta Red Bluff. Desde allí, hice autostop por la carretera 36 y luego caminé hasta llegar a la cima plana de Tom Head Mountain, donde se encontraba la antigua torre de vigilancia de incendios. Lo primero que me llamó la atención fue que la torre de vigilancia de 6 metros de altura estaba hecha de madera. Pensé que una torre de vigilancia de incendios estaría construida con materiales menos inflamables, pero dado que se había construido en los años 30, supongo que la madera era lo único que tenían a mano. No fue la mejor primera impresión después de todo. Esa torre se suponía que sería mi hogar durante los próximos 3 meses. Pero al final logré instalarme, y el lugar comenzó a sentirse más acogedor que decrépito. Una gran parte de la asignación involucraba lo que llamamos predicciones numéricas del tiempo o NNVP. No los aburriré con la ciencia exacta, pero es algo similar a los modelos de predicción que permiten a los canales de noticias dar pronósticos meteorológicos a largo plazo. Pero en el contexto de ser un vigilante de incendios, podemos usar estos mismos modelos para predecir las sequías o las olas de calor que podrían resultar en un incendio forestal, porque la prevención siempre es mejor que la cura. Trabajar en el análisis del clima me mantuvo ocupado durante unas pocas horas preciosas cada día, mientras que la higiene y la hidratación se convirtieron en aspectos importantes de mi rutina diaria. Pero fuera de mantenerme a mí mismo y a mi equipo, tenía muy poco con qué ocuparme. Para pasar el tiempo, salía a caminar por los bosques que rodeaban la torre de vigilancia. A veces visitaba la cabaña abandonada de los mineros, a veces el antiguo campamento que estaba justo más allá de ella. Llevaba mi spray contra osos por si tenía algún encuentro cercano con animales peludos, jaja, pero nunca había nadie por allí. Al principio, el aislamiento fue una bienvenida escapada del bullicio de la gran ciudad, y para el final de la primera semana, mi batería social se había recargado por completo. Pero para el final de la segunda semana, una vez que el aburrimiento realmente comenzó a instalarse, me encontré ansiando el contacto humano de una manera que me sorprendió mucho. Tenía mi viejo teléfono Samsung conmigo junto con un cargador solar muy eficiente, pero la falta de cobertura sólida significaba que era más útil como pisapapeles. Si caminaba hasta un punto en la cresta, podía enviar algún que otro mensaje de texto, pero cualquier tipo de llamada telefónica estaba fuera de cuestión, y eso era algo que no había anticipado. Suena tonto pensarlo ahora, pero pensé que, dado que estaba tan alto en una montaña, no tendría problemas para obtener una buena recepción, cuando en realidad todo dependía de tu proximidad a las torres de comunicación. Comunicarse a través de mensajes de texto esporádicos estaba bien, pero para el final de ese primer mes, ser el único ser vivo en kilómetros a la redonda realmente comenzó a afectarme. Cuando un guardabosques del bosque de Trinity apareció con mis suministros del segundo mes, estaba tan feliz de verla que casi la abracé cuando salió de su 4x4. Ella pudo notar lo feliz que estaba de verla, y bromeó sobre cómo me estaba volviendo un poco loco estando allí solo.
Fue lo suficientemente amable como para quedarse un rato y beber un poco de mi café malo. Luego, una vez que saqué mis suministros de su maletero, se fue conduciendo hacia el atardecer. Después de eso, saber que no vería a otra persona en carne y hueso durante todo un mes me hizo sentir algo emocional. No te das cuenta de lo animales sociales que somos hasta que realmente te aíslas de otras personas. Una vez leí que, en prisión, el confinamiento solitario es uno de los castigos más crueles, ya que puede destrozar la mente en un tiempo aterradoramente corto. No estoy diciendo que empezara a volverme loco allí, pero durante un tiempo, definitivamente se sintió así. Comenzó hacia el final de mi segundo mes. Salía a una de mis caminatas regulares y veía algo moverse por el rabillo del ojo, pero cuando volteaba a mirar, no había nada. Hay mucha vida silvestre en Trinity, así que las primeras 6 veces que sucedió, pensé que solo era un zorro o un mapache, o algo que se asustaba y se escabullía. Pero después de un tiempo, las sombras en las esquinas de mis ojos comenzaron a hacerse más grandes y claras, hasta que eventualmente ya no solo estaban en mi periferia. Veía algo moverse en los árboles frente a mí, demasiado grande para ser un lince o un puma, y con una forma incorrecta para ser un alce o un ciervo. Me detenía, miraba, escuchaba, pero nada se movía, nada se agitaba. Y para cuando comencé a llamar, hola, en el vacío bosque frente a mí, desarrollé una genuina preocupación por mi propio bienestar psicológico. Intenté una docena de cosas diferentes para reducir los sentimientos de soledad y aislamiento, y aunque hablar conmigo mismo pueda parecer que había perdido la cabeza, puedo asegurarles que ayudó. Verter mis pensamientos en esta página también ayudó, al igual que cantar mis canciones favoritas. Después de 1 o 2 días de acentuar lo positivo y eliminar lo negativo, comencé a sentirme considerablemente mejor. Pero luego llegó el día en que, al salir a una de mis caminatas rutinarias por el bosque, vislumbré una figura humana de pie entre los árboles. Giré la cabeza para mirar en su dirección, y a diferencia de todas las otras cosas que había visto moverse por el rabillo del ojo, esta persona no se escabulló entre los árboles. Todo lo contrario, de hecho. Permaneció tan inmóvil como una estatua, con las extremidades muy rígidas y completamente inmóvil. Honestamente, la presencia repentina de la persona me asustó muchísimo, y la forma extraña y antinatural en que estaba parada no ayudaba. Pero cuanto más miraba a esta figura misteriosa parada entre los árboles, más me daba cuenta de que no era una persona en absoluto. Di unos pocos pasos hacia ella, consumido por la curiosidad, solo para descubrir que lo que estaba mirando era algún tipo de efigie de madera. Alguien había construido una especie de esqueleto con tablones de madera, y después de colocar lo que parecía ser un cráneo y una caja torácica de alambre de gallinero, había llenado las cavidades con una variedad de raíces y hojas muertas. Recuerdo estar casi hipnotizado por ello, no porque exudara algún tipo de poder arcano ni nada por el estilo, sino porque estaba tan exquisitamente construido. Permanecí en este estado de pensamiento despreocupado hasta que una idea alarmante me invadió. Esa efigie había sido clavada en la tierra a menos de un campo de fútbol de distancia de la torre de vigilancia, y casi con certeza no había estado allí el día anterior. Y eso significaba que alguien había caminado hasta Tom Head Mountain en medio de la noche, después de poner mucho trabajo en su instalación artística, solo para clavarlo a unos metros de donde yo dormía cada noche. Podía pensar en una docena de razones inocentes por las que alguien podría hacer tal cosa, pero aún así, había algo en la presencia de esa cosa que simplemente no me cuadraba. Probablemente esto suene increíblemente infantil para algunos, pero mientras estaba allí, cara a cara con la misteriosa efigie, de repente me invadió un impulso abrumador de derribarla. No me gustaba la idea de seguir con mis asuntos teniendo a este hombre de ramitas parado allí, viéndose todo espeluznante como lo hacía. Es algo que nunca haría ahora, pero obviamente no puedo hablar por el mucho más joven yo de la universidad que levantó una mano, se acercó y se preparó para derribar la cosa de sus pequeños pies regordetes. Pero también recuerdo esta sensación de intensa vacilación al acercarme a tocarlo, como si estuviera profanando una escultura sagrada. La sensación me detuvo por un segundo, pero al siguiente se sintió como un desafío. Y entonces, con una pesada piedra, derribé esta efigie de vuelta a la tierra con un pequeño crujido seco. En los momentos que siguieron sentí los pelos de mis brazos erizarse cuando fui golpeado por la repentina conciencia
de que quien plantó ese hombre de ramitas podría realmente estar cerca. Miré a mi alrededor, luego por encima de ambos hombros asegurándome de que el camino estaba despejado. No creo en ningún tipo de sexto sentido, pero si alguna vez hubo un momento en mi vida en el que sentí que me estaban observando, fue entonces. Decidí no terminar mi caminata ese día, y volví a la torre para asegurarme de tener a mano la segunda lata de spray contra osos. No diría que estaba asustado, más bien aprensivo sobre lo que la presencia repentina de esa efigie podría realmente significar. Más tarde consideré la posibilidad de que algún artista renegado con un pequeño gusto por las caminatas hubiera montado esa cosa sobre la marcha. Al principio tenía esta imagen irracional en mi cabeza, de algún redneck desquiciado, cargando la efigie completa hasta la montaña, como un personaje de una novela no escrita de Thomas Harris. Pero la alternativa, que fue una cosa creativa de momento, era una explicación considerablemente menos inquietante. Nadie había puesto esa cosa allí para asustarme. Probablemente ni siquiera sabían que yo estaba allí para empezar. Y cuanto más pensaba en eso, más culpable me sentía por haberla derribado. A la mañana siguiente, decidí salir a una de mis rutinas matutinas, y ya que estaba, clavaría al hombre de ramitas de nuevo en la tierra y lo dejaría erguido, tal como lo había encontrado. Completé esa rutina matutina, anoté algunas observaciones meteorológicas tempranas, y luego me dirigí en dirección a Tom Head Springs con algo de jabón y un paño. Cuando llegué al lugar donde el hombre de ramitas había estado tirado en la tierra, me sorprendió encontrarlo nuevamente de pie. Alguien había regresado, posiblemente en medio de la noche, y había devuelto al hombre de ramitas a su posición vertical. Nuevamente no estaba asustado, solo más inquieto. También pensé que si yo fuera quien hiciera al hombre de ramitas, este silencioso compañero al que podría visitar en mis caminatas, también estaría un poco molesto si algún imbécil pasara y simplemente lo derribara. Además, si él era el compañero silencioso pero estoico de alguien más, tal vez podría ser el mío también. Me lavé en los manantiales, volví a la torre de vigilancia, pasando por el hombre de ramitas mientras iba, y luego pasé el resto del día haciendo observaciones meteorológicas y leyendo los libros que había traído conmigo. Luego, una vez que el sol se puso y se acercaba mi hora de dormir, me metí en mi saco de dormir e intenté conciliar el sueño. Creo que estaba a punto de quedarme dormido cuando un olor profundamente alarmante comenzó a invadir mis fosas nasales. Era el olor del humo. Salté de mi saco de dormir, me puse mis pantalones cortos y botas, y estaba a punto de comunicarme por radio con la oficina de guardabosques en Redding, cuando un destello de llama en los bosques de abajo llamó mi atención. El fuego estaba cerca, muy cerca, y por el aspecto de las cosas aún era lo suficientemente pequeño como para que pudiera combatirlo. Agarré el pequeño extintor de incendios de la torre, bajé corriendo las escaleras y luego me dirigí hacia la fuente del fuego. Si podía apagarlo allí mismo, no solo salvaría al estado de California cientos de miles de dólares, sino que también salvaría acres y acres de bosque protegido. Corrí tan rápido como mis piernas me lo permitieron, y cuando vi lo que estaba ardiendo, experimenté una de las sensaciones más extrañas de toda mi vida. Era el hombre de ramitas. Eso es lo que estaba ardiendo. Y aunque seguí corriendo hacia él, nunca había visto algo tan repelente en toda mi vida. El deseo de apagar esa maldita cosa y evitar un posible incendio forestal masivo fue lo único que me impulsó a través del bosque. Pero al considerar las preguntas duales de quién encendió al hombre de ramitas y por qué, fue el primer momento de miedo. Después de apagar el fuego, empecé a pensar en quién o qué podría ser el culpable. No podía descartar el vandalismo como motivo, pero incluso el vándalo más insensato pensaría dos veces antes de iniciar un incendio forestal en un parque nacional. Tampoco podía descartar la posibilidad de que la persona que había prendido fuego al hombre de ramitas fuera la misma que lo puso allí en primer lugar. Dudaba mucho que alguien que se tomara el tiempo de crear tal escultura también estuviera dispuesto a quemar todo el bosque. La propia naturaleza del hombre de ramitas sugería que su creador sentía una reverencia por la naturaleza, no un desprecio por ella. Pero a su vez, eso planteaba otra pregunta. ¿Y si el creador del hombre de ramitas lo prendió fuego porque sabía que yo vendría corriendo a apagarlo? Como estaba a solo unos días de mi segunda y última reposición, el mismo guardabosques que me había visitado el mes anterior, decidió subir a la montaña un poco antes.
tanto para dejar mis suministros como para revisar lo que quedaba del hombre de ramitas. Cuando llegó y la llevé al bosque, no quedaba mucho para ver, pero la vista de él provocó una reacción muy familiar en el guardabosques. Ella tenía todas las mismas preguntas que yo, pero lo importante era que había lidiado con el fuego de manera rápida y profesional. En sus palabras, debería estar muy orgulloso de mí mismo. Durante los siguientes días me sentí perfectamente contento de estar solo. Era como si el fuego y los elogios que había recibido por mi acción decisiva hubieran llenado mi tanque social, por así decirlo, satisfaciendo esa crucial tercera capa en la pirámide de necesidades de Maslow. Cuando salía a mis caminatas regulares, no veía sombras moviéndose por el rabillo del ojo. No me sentía invadido por esa sensación de que me estaban observando. Me sentía en paz, tanto por dentro como por fuera, y ese fue el comienzo de mi tercer y último mes en la montaña. Pero hacia el final de ese mes, esa misma sensación de pavor de que estaba perdiendo la razón, regresó con una venganza. Habiendo terminado todos los libros que traje conmigo, y cansado de escribir en mi diario mi flujo de conciencia deprimentemente repetitivo, estaba más plagado de tedio que nunca. En la superficie, esto parecía llevar a un drástico declive en mi salud mental. Comencé a ver cosas de nuevo, como personas moviéndose en el bosque, y la creciente sensación de paranoia resultó en un puñado de noches completamente en vela. El agotamiento que comencé a sentir exacerbó todos los demás síntomas, hasta que en un momento empecé a preguntarme si podría completar los 3 meses completos. Hice todo lo posible para seguir adelante, tomando las cosas día a día y noche a noche, hasta que finalmente solo me quedaban 7 noches más. Intenté marcar la ocasión con una pequeña celebración y abrí una lata de soda caliente que había estado guardando para un día muy metafóricamente lluvioso. Luego, después de una noche tratando de mantener mi ánimo alto, me acosté a dormir. 1 menos 6 para ir, me dije a mí mismo. Pero no podría haber estado más equivocado. Horas más tarde, creo que alrededor de la 1:30 o 2 de la madrugada, abrí los ojos y escuché lo que parecía algo moviéndose entre los árboles debajo de mi torre. Era un sonido muy pesado, como si algo grande y bípedo estuviera pisando la maleza, y dado que eso era una imposibilidad zoológica, decidí salir de mi saco de dormir e ir a echar un vistazo. Después de recoger mi linterna de camino a la salida, apunté su haz hacia la oscuridad debajo de mí, y en un instante los vi. Para mi horrorizada sorpresa, descubrí que la torre en la que estaba rodeada por al menos una docena de figuras encapuchadas, y debajo de mí, justo fuera de vista en la base de la torre, estaba la fuente del ruido que había estado escuchando. Por alarmante que fuera el encuentro, no entendí de inmediato la importancia de la presencia de los extraños. Siempre existía la posibilidad de que simplemente fueran un grupo de excursionistas nocturnos que se encontraron con la torre y estaban meramente curiosos. Pero cuando les grité y les pedí que se identificaran, no escuché ni una palabra en respuesta. Di unos pocos pasos hacia afuera y luego bajé un poco las escaleras para ver qué estaba ocurriendo en la base de la torre, que si recuerdan, estaba a solo unos 3 a 5 metros hacia abajo. Más figuras encapuchadas estaban debajo de mí, y el sonido que estaban haciendo provenía del hecho de que estaban clavando grandes haces de ramitas debajo de la torre. Era leña. Iban a prender fuego a la torre conmigo dentro. Lo primero que pensé hacer fue correr de regreso a la cabina para informar lo que estaba sucediendo a través de mi radio. Mientras hacía eso, me puse la ropa y las botas, agarré mi linterna y mi cuchillo de supervivencia, y luego salí al balcón justo a tiempo para que comenzara el fuego. No perdí un segundo. Corrí hacia donde estaban las escaleras y luego bajé 2 o 3 tramos, de modo que la caída no me rompiera las piernas. Pensé que tendría que saltar, ya que quien estuviera rodeando la torre probablemente estaría esperando que bajara por las escaleras una vez que le prendieran fuego. Y dado que parecían perfectamente contentos de asarme vivo en lo que equivalía a un delito muy grave, supuse que no estarían muy entusiasmados con que yo escapara de la escena. Recuerdo haber saltado, quedando sin aliento, y luego estar casi seguro de que me había torcido un tobillo, hasta que puse peso sobre él. De alguna manera estaba bien, y también tomé por sorpresa a la figura encapuchada más cercana, lo que a su vez me dio esta breve pero dorada oportunidad de deslizarme junto a ella si me movía rápido.
Honestamente, pensé que estaba a punto de ser disparado o apuñalado o lo que fuera. Y supongo que la persona a la que corrí casi me atrapó con algo, pero era una pistola de aturdimiento. Mientras corría junto a ellos, se lanzaron hacia mí y vi este pequeño rayo de luz danzando en el aire por un segundo antes de deslizarme y hacer mi escape. Recuerdo escuchar este furioso grito de alguien gritando sobre cómo me había escapado, pero para entonces ya estaba muy lejos, medio corriendo y medio deslizándome montaña abajo lo más rápido que podía en completa oscuridad. Tuve la suerte de no caerme y matarme accidentalmente, pero no había forma de alcanzarme, y llegué hasta el pie de la montaña sin ver ni siquiera una linterna detrás de mí. Corrí y corrí hasta que estuve demasiado cansado para seguir corriendo. Luego, después de lo que parecieron horas y horas de caminar a tientas entre la maleza, llegué a un pequeño lugar que se llamaba el Club de Caza Rocky Ridge, junto con un pequeño grupo de cazadores preparándose para aprovechar la calma del amanecer. Para ese momento el cielo ya estaba lo suficientemente claro como para que pudiera señalar la columna de humo que se elevaba desde Tom Head Mountain, y en menos de una hora, helicópteros estaban sobrevolando la torre, creando lluvia artificial, mientras los equipos de bomberos terrestres se apresuraban a la escena. Debería haberme sentido agotado, debería haber estado muerto de cansancio, pero cuando vi ese primer helicóptero volar sobre nosotros en dirección a Tom Head, me sentí de 3 metros de altura. Llegué a ese club de caza justo a tiempo para evitar un gran desastre ecológico, y me sentí como un héroe. Pero no me trataron como tal, incluso después de explicar todo lo que había sucedido con el hombre de ramitas, con las figuras encapuchadas, con los incendios. Fui yo quien recibió la culpa de haber incendiado la torre de Tom Head Mountain. Según los equipos de bomberos, no había evidencia de que se hubiera utilizado un acelerante, pero era imposible determinar si el origen del fuego había sido dentro o fuera de la cabina. Supongo que fue mi explicación absurda la que inclinó las opiniones del servicio forestal, pero por su orden fui arrestado bajo cargos de incendio provocado, peligro y destrucción de propiedad gubernamental. Mi abogado defensor me dijo que me salvé de ser acusado de un delito ambiental grave por un pelo, el tipo que está solo un paso por debajo del terrorismo. También me dijo que mi mejor opción con diferencia era básicamente alegar demencia temporal en mi juicio. Ella lo presentó como si yo fuera un ciudadano ejemplar que había tenido la mala suerte de sufrir una especie de crisis psiquiátrica como resultado de un aislamiento severo y prolongado. Me declaré culpable, obtuve 100 horas de recolección de basura en la carretera y una evaluación psiquiátrica obligatoria a instancias del estado de California. Traté de hacer que mis padres me creyeran, pero lamentablemente tomaron los argumentos de mi abogado como el evangelio, y en lugar de la verdad, eligieron creer que me había vuelto temporalmente loco. Pero a diferencia de mi abogado, cuyos intereses terminaron una vez que se agotó el dinero, mamá y papá no lo dejaron pasar. Me acosaron y acosaron hasta que finalmente cedí y acepté ir a sesiones de consejería regulares. No quería tomar pastillas por algo que sabía que no tenía, así que para ellos, la terapia era la siguiente mejor opción. Pero hoy en día, no hablo con mi terapeuta sobre cómo tengo miedo de perder la cabeza de nuevo, o cómo podría ser un síntoma de una enfermedad mucho más aterradora. Le hablo de lo doloroso que puede ser cuando le dices a alguien la verdad absoluta, y eligen no creerte por el bien de su propia tranquilidad. Entre febrero de 1983 y noviembre de 1985, trabajé para el Servicio Forestal de los Estados Unidos. En ese entonces, el Servicio Forestal tenía un programa llamado Gana mientras aprendes, en el que podías pasar un par de años como pasante pagado, aprender los fundamentos y luego graduarte como guardabosques de pleno derecho si demostrabas ser capaz. Me inscribí, fui seleccionado para la inducción y luego enviado al Bosque Nacional de Guamit como guardabosques en formación. Pasé los siguientes 6 meses dándome cuenta de que prácticamente había nacido para ese tipo de trabajo. No digo que no pudiera ser difícil, a veces era agotador, pero la sensación de deber, el sentimiento de estar haciendo algo bueno y honorable, eso era más valioso para mí que cualquier cheque de pago. Esos primeros 6 meses fueron algunos de los más felices de mi vida, y en ese momento, podía verme recorriendo senderos y trabajando en proyectos de restauración por el resto de mi carrera. Pero luego,
Hacia finales del 83, me ofrecieron un tipo de asignación muy diferente. Habiendo demostrado ser capaz de trabajar sin supervisión, y habiendo confesado ya disfrutar de toda la soledad que el trabajo tenía para ofrecer, mi guardabosques distrital, básicamente el jefe del área, me preguntó si quería pasar el verano del 84 trabajando como vigilante de incendios estacional en Waldo Mountain. Waldo Mountain está a unos 80 kilómetros y medio al este de Eugene, Oregón, y domina Waldo Lake, así como el área silvestre de Waldo hacia el norte. La torre de vigilancia ya no funciona como tal hoy en día, y opera como una especie de refugio público por orden de llegada. Pero en ese entonces, era una torre de vigilancia de incendios, completamente equipada, y habitada por un guardabosques o un voluntario capacitado durante todo el verano. El arreglo habitual era que 3 guardabosques diferentes hicieran turnos de un mes en la torre de vigilancia, pero cuando se trató de delegar las tareas de vigilancia de incendios para el verano siguiente, los problemas de personal significaron que solo estábamos yo y otro miembro del personal del parque disponibles para el trabajo. Si hacía un turno de 6 semanas en la torre de vigilancia desde principios de junio hasta mediados de julio, mi guardabosques distrital se aseguraría de que eso reflejara muy favorablemente en mí cuando se tratara de ofrecerme un puesto a tiempo completo. Así que, unos 6 meses después de la oferta, me dirigía a Waldo Mountain con mis suministros para las primeras 2 semanas. Ahora, muchos de ustedes podrían imaginar la torre de vigilancia de Waldo Mountain como una típica estructura de torre y cabaña, y eso es exactamente lo que yo también imaginaba antes de verla. Pero cuando llegué allí, descubrí que básicamente era solo una pequeña cabaña construida en la cima de un afloramiento rocoso. Como pueden imaginar, estando tan alto en la cima de una montaña, las vistas desde dentro de la torre de vigilancia eran nada menos que espectaculares. Pero vaya que era estrecho allí dentro. Tal vez era de unos 3,5 metros por 3,5 metros, con un área de cocina y dormitorio apiñada en una esquina, una pequeña mesa de mapas en el centro y algunos gabinetes y la radio de onda corta apiñados en la otra esquina. Ese iba a ser mi hogar durante las próximas 6 semanas, y mentiría si dijera que no encontré la perspectiva un poco desalentadora una vez que realmente me enfrenté a ella. Pensé que estar solo allí sería fácil. Lo único que no consideré realmente fue el sentido de aburrimiento que se instalaría una vez que mis tareas regulares estuvieran fuera del camino. Ser un vigilante de incendios no es solo sentarse y esperar un incendio, ya que las condiciones climáticas influyen enormemente en el comportamiento de los incendios forestales. Los vigilantes monitorean cosas como la temperatura, la humedad y la velocidad del viento para evaluar los niveles de peligro, y potencialmente incluso predecir el origen y comportamiento de un incendio, basado en esas observaciones. Esto puede ocupar una cantidad sorprendente de tiempo, y fuera de eso, los vigilantes son completamente responsables de mantener y reparar su refugio y equipo, lo cual nuevamente puede absorber una cantidad sorprendente de tiempo una vez que te das cuenta de que las lluvias de verano pueden hacer que tu torre de vigilancia tenga goteras como un colador. Pero luego, una vez que todas esas tareas de observación y mantenimiento estaban terminadas, la vida en Waldo Mountain era en realidad bastante aburrida. Comencé haciendo caminatas por la cresta para tener una buena vista del área, y a veces bajaba a uno de los lagos cercanos para bañarme. También planeaba que los 2 libros que traje conmigo duraran las 6 semanas completas, pero terminé El Siciliano de Mario Puzo en aproximadamente una semana, y descubrí que solo podía leer La Casa del Octubre Rojo por aproximadamente 1 hora a la vez antes de que todo lo técnico me hiciera doler la cabeza. Entonces, un día, sin nada más que hacer, decidí familiarizarme con la radio de onda corta. Me habían dejado instrucciones sobre cómo usarla, así como las frecuencias a las que debía sintonizarla si alguna vez necesitaba ponerme en contacto con alguien. Pero pensé que en lugar de tratar de aprender sobre la marcha mientras entraba en pánico después de ver un incendio forestal, probablemente debería jugar un poco con ella, aunque solo fuera para probar si funcionaba correctamente. Me habían dicho que necesitaba hacer pruebas de radio semanales de todos modos, pero todo lo que eso implicaba era apretar el pequeño receptor, decir prueba de radio, cambio, y luego esperar la respuesta. Pero quería ver si los rumores eran ciertos y si, en un buen día,
podría usar esa pequeña y vieja radio de onda corta para hablar con personas tan lejanas como Hawái. Así que, como dije, un día simplemente me senté en el pequeño escritorio en el que estaba montada y decidí comenzar a jugar con ella. Recuerden que esto fue mucho antes de que los teléfonos celulares fueran tan comunes como lo son hoy en día. A principios de los años 80, cosas como las radios de onda corta eran una forma mucho más popular de comunicación a larga distancia, especialmente entre una pequeña banda de aficionados dedicados. Siendo ese el caso, pensé que había una buena probabilidad de encontrar una voz entre la estática. Ni siquiera planeaba hablar al principio. Simplemente me contentaba con encontrar una frecuencia activa y escuchar lo que se estaba diciendo. Pero como no escuché nada, decidí comenzar a hablar. Recuerdo recorrer las frecuencias, escuchando primero y luego repitiendo algo como: «Esta es la torre de vigilancia de incendios de Waldo Mountain, ¿me reciben?» Cambio. Hablaba, esperaba unos 10 a 15 segundos por una respuesta, y cuando no obtenía una pasaba a la siguiente. Hice esto tal vez 20 o 30 veces, solo por puro aburrimiento, hasta que en una frecuencia en particular, alrededor de los 14 MHz HS, de repente escuché la voz de un hombre, respondiéndome a través del zumbido del ruido blanco. «Waldo Mountain, esta es la torre de vigilancia de incendios de Pelican Butte», escuché decir a la voz. «Te recibo alto y claro, cambio». Realmente no sabía cómo hablar por una radio. Solo me dijeron que dijera «cambio» cuando terminara de decir algo y luego «cambio» y fuera, cuando hubiera terminado de hablar por completo. Así que, en respuesta, intenté improvisar lo mejor que pude. «Te recibo alto y claro, Pelican Butte. Es bueno escucharte». Luego pregunté exactamente dónde se encontraban. El hombre dijo que estaba cerca de Klamath, a unos 129 kilómetros y medio al sur, y no muy lejos de Mount McLaughlin, cerca de la frontera con California. Supongo que eso no es tan lejos para una radio de onda corta en un buen día, pero aún así estaba impresionado de lo claro que sonaba a pesar de que el hombre estaba a casi 160 kilómetros de distancia. También me complacía bastante tener a alguien con quien hablar. Sé que hablé de lo contento que estaba con mi propia compañía, pero después de pasar 2 semanas con solo un encuentro cara a cara con otro ser humano, me sorprendió cuánto apreciaba escuchar la voz de otra persona. El hombre dijo que se llamaba Faustino, y que era guardabosques del equipo en Klamath, y que era su 5ª temporada consecutiva actuando como vigilante de incendios residente. Sonaba muy experimentado y me dio muchos consejos, siendo el más apreciado sus consejos sobre cómo mantener a raya la fiebre de cabina. Para aquellos que no estén familiarizados con el término, la fiebre de cabina es cuando las personas comienzan a sentirse inquietas o irritables, porque han estado en interiores o en el mismo lugar durante demasiado tiempo. Algunas personas dicen que puede volverte loco, y aunque no hay peligro real de eso en una torre de vigilancia de incendios, esa sensación de estar atrapado con tus propios pensamientos puede desgastar incluso a las personas más fuertes. Le pregunté en broma a Faustino si alguna vez había conocido a algún vigilante de incendios que se volviera loco, ya sea por el aislamiento o simplemente por estar atrapado en un solo lugar durante tanto tiempo. Me tranquilizó diciendo que no. Nunca había conocido a nadie que perdiera la razón ni nada por el estilo. Había conocido a muchos que renunciaban, especialmente a los voluntarios civiles que eran reclutados cuando los niveles de personal no eran ideales, pero nunca había conocido a nadie que se volviera loco. Pero luego Faustino mencionó cómo pensaba que yo era muy valiente por tomar el puesto de vigilancia de Waldo Mountain esa temporada, especialmente a la luz de lo que le sucedió al último voluntario. Obviamente, esas son prácticamente las palabras más ominosas que una persona en mi posición podría desear escuchar. Así que, de inmediato, le pregunté a Faustino de qué estaba hablando. Él me dio este tipo de «¿Oh, no lo sabías?», casi teatral, y luego comenzó a decir cómo no creía que él debería ser quien me lo contara. Afortunadamente, solo tomó un poco de persuasión educada para que me lo contara. De hecho, nunca pregunté qué había pasado con el vigilante de incendios del año anterior. Simplemente asumí que un guardabosques o voluntario completó la temporada sin ningún tipo de incidente. Ni siquiera se me ocurrió preguntar sobre los vigilantes anteriores o sus experiencias. Simplemente acepté ciegamente el puesto pensando que sería unas vacaciones de campamento pagadas. Obviamente, había un pequeño peligro de ataques de animales si me alejaba demasiado de la torre,
y había escuchado rumores de una torre en Washington que fue alcanzada por un rayo, pero aparte de eso, ¿qué más podría salir mal allí arriba? Bueno, Faustino fue lo suficientemente amable como para informarme. El último vigilante de incendios de Waldo Mountain, que había sido voluntario el año anterior, había desaparecido durante las últimas semanas de su asignación. Un día, un guardabosques subió a la torre de vigilancia con algunos palés de comida enlatada y agua solo para encontrar el lugar completamente desierto. Miraron alrededor un poco pensando que el voluntario estaba tomando un baño o algo por el estilo, y luego decidieron esperar por él. Pasó una hora aproximadamente, así que en lugar de esperar más, el guardabosques regresó a la base y decidió que verificarían por radio para asegurarse de que el voluntario estuviera bien. Pasaron 24 horas y nadie había oído una sola palabra del vigilante de incendios, así que otro guardabosques subió a Waldo Mountain para revisarlo solo para encontrar que el lugar seguía desierto. El equipo de guardabosques supuso que el voluntario simplemente se había hartado y había renunciado. Pero si ese era el caso, ¿por qué todas sus cosas seguían en la torre de vigilancia? Toda su ropa y su comida estaban allí. Incluso sus botas estaban simplemente tiradas dentro de la puerta, lo que significaba que, donde quiera que fuera, lo hizo descalzo o tal vez en sandalias. Faustino dijo que él y el equipo en Klamath siguieron la desaparición del voluntario lo mejor que pudieron. Perder a un vigilante de incendios se sentía personal, y Faustino dijo que el equipo de Klamath incluso envió a algunos guardabosques a Wamit para ayudar con el esfuerzo de búsqueda y rescate. Pero el voluntario nunca fue encontrado, y hasta donde Faustino sabía, todavía estaba oficialmente desaparecido. Le pregunté qué pensaba que había pasado con el voluntario desaparecido y dijo que era difícil de decir. No se podía descartar la posibilidad de que hubiera sufrido una caída grave en algún lugar, tal vez incluso en un barranco o en un sistema de cuevas oculto, lo que podría explicar por qué nunca fue encontrado. Pero luego, Faustino también dijo que no se podía descartar algún tipo de juego sucio. Tal vez fue algo personal. El voluntario tenía un enemigo, alguien a quien había enfurecido mucho y que era lo suficientemente astuto como para darse cuenta de que golpearlo en un lugar aislado como ese podría ser el asesinato perfecto. O tal vez, solo tal vez, esta pobre alma fue seleccionada casi al azar por un asesino que vio una oportunidad y simplemente la tomó. Recuerdo escuchar todo eso y sentir que se me erizaban los pelos de los brazos y el cuello. Faustino dijo que no quería asustarme y ofreció una teoría final, que implicaba que el voluntario simplemente se había ido voluntariamente, harto de la vida en la torre de vigilancia, tanto que ni siquiera podía llevarse sus cosas a casa. De hecho, se recibían ocasionalmente a niños ricos que iban allí para encontrarse a sí mismos, o algo así durante esos 3 meses, solo para darse cuenta de que estaban desperdiciando sus vacaciones de verano en la semana 2 o 3. Así que, si tuviera que apostar, Faustino dijo que se inclinaría por esa teoría. Esa teoría final probablemente era la explicación más probable, pero tampoco tengo miedo de admitir que las cosas que dijo primero me dejaron bastante asustado. Tenía conmigo un calibre 38 por si encontraba un puma demasiado amigable, y obviamente eso también funcionaría para mantener a raya a una persona, pero la idea de que alguien se acercara a la torre de vigilancia en medio de la noche, mientras yo dormía profundamente definitivamente, era suficiente para ponerme los pelos de punta. Agradecí a Faustino por pasarme la información, y en la siguiente oportunidad disponible, pregunté a uno de los guardabosques de Wamit sobre el voluntario desaparecido del año anterior. Dijeron que no tenían idea de qué estaba hablando, y que el guardabosques que había servido como vigilante de incendios el verano anterior era uno de los mismos que no podían hacerlo este año. De hecho, había trabajado con este guardabosques en varias ocasiones diferentes, así que tenía experiencia personal para saber que no habían desaparecido, o que si lo hicieron seguro volvieron a aparecer. Mencioné esto a Faustino la próxima vez que me puse en contacto con él, y básicamente me dio el viejo, «Oh, eso es lo que te dijeron, ¿eh?» Y supuse que tenían a gente deseando tomar el puesto de vigilante de incendios ese año, ¿no? Escucharle decir eso provocó un momento de revelación aterradora, tanto que literalmente sentí cómo se me iba el color del rostro mientras escuchaba. Era posible que Faustino supiera que los guardabosques de Wamit tenían problemas para encontrar vigilantes para esa temporada, tanto que me habían pedido completar una estancia prolongada. Pero incluso si no lo sabía y solo estaba adivinando,
Tenía razón. Una vez más me puse en contacto con la base de Guamit usando mi radio de onda corta y les pregunté si lo del voluntario desaparecido era cierto. Mi guardabosques distrital negó todo y me dijo que debía haber estado recibiendo información incorrecta de algún lugar. Dijo que nunca había oído hablar de ningún Faustino allí y que se pondría en contacto con el guardabosques distrital de Klamath de todos modos. Afirmó que no era muy profesional de uno de los guardabosques estar esparciendo rumores así y que debía desestimar cualquier cosa que me hubieran dicho. Ahora sé que debería haber escuchado a mis superiores en Guamit, pero también necesitan apreciar la posición inusual en la que me encontraba en ese entonces. Simplemente no había Google ni teléfonos inteligentes para verificar datos al instante. Todo lo que tenía conmigo allí era mi radio y no podía simplemente abandonar mi puesto para ir a investigar todas las cosas que me habían dicho. Lo único que realmente tenía para seguir adelante era que, a diferencia de otros años en los que los guardabosques estaban inundados con cientos de solicitudes de voluntarios para vigilantes de incendios, había sido casi imposible dotar adecuadamente la torre de vigilancia para la temporada del 85. Eso es lo que ocupó mi mente hasta que, al final, no tenía idea de en quién creer. Por loco que suene, elegí no confrontar a Faustino sobre lo que me había dicho sobre el voluntario desaparecido. En mi cabeza, lo racionalicé diciéndome a mí mismo que Faustino podría haberse confundido de alguna manera. Tal vez estaba confundiendo Waldo Mountain con otra torre de Oregón, o tal vez incluso una en Washington. También podría haberse equivocado respecto al año en que esa persona desapareció, y de cualquier manera, no quería alienar a la única otra persona con la que podía hablar por periodos prolongados, y que sabía cómo era vivir en una torre de vigilancia de incendios. Supongo que realmente suena bastante patético ahora que lo pienso, pero solo les estoy contando lo que pensaba en ese momento, y por qué no simplemente acusé a Faustino de mentiroso, y volví a hablar solo conmigo mismo. De todos modos, una semana después, Faustino y yo estábamos hablando una noche cuando me preguntó si Waldo Mountain estaba cerca del condado de Deschutes. Tuve que revisar mi mesa de mapas, pero y he aquí, el Bosque Nacional de Guamit estaba justo en la frontera del condado de Deschutes. Faustino continuó contándome que tenía un viejo amigo de la secundaria que vivía cerca de un lugar llamado Lapin, que, cuando lo revisé, estaba a solo unos 40 kilómetros de Waldo Mountain. Este amigo de la secundaria resultó ser un operador de radioaficionado en su tiempo libre, y él y Faustino hablaban de vez en cuando, incluyendo ese mismo día. El amigo de la secundaria de Faustino había llamado para saludar, pero también para contarle una historia inquietante sobre un allanamiento que había ocurrido en su vecindario la noche anterior. Alguien había entrado a una casa familiar completamente en silencio. Luego subió las escaleras, pero en lugar de robar o herir a alguien, el intruso se metió en el dormitorio del esposo y la esposa, y solo los observó dormir. La esposa dijo que se despertó, vio una figura sombría cerniéndose sobre ella y gritó. Su grito despertó a su esposo, lo que llevó al intruso a salir corriendo de allí. Nadie resultó herido, pero todo el vecindario estaba asustado, y después de que la noticia llegó a las ondas, todo Lapine y el condado de Deschutes parecían estar en alerta. No necesitaba preguntar por qué Faustino me contaba todo eso y, mientras escuchaba, sentí un escalofrío helado recorrerme. Sabía que estaba a unos 32 kilómetros y medio de donde había ocurrido el allanamiento, pero no podía evitar imaginar al intruso acercándose a mi torre de vigilancia antes de observarme dormir. Tenía mi calibre 38 conmigo, lo que me hacía sentir mucho más seguro, pero estando tan lejos de todo, a kilómetros de distancia de casi cualquier cosa, nadie vendría corriendo al sonido de mis gritos, porque no habría nadie allí para escucharlos. Creo que podía notar lo asustado que estaba, porque el buen Faustino se apresuró a tranquilizarme. No creía que estuviera en peligro real, pero a la luz de la proximidad del incidente a Waldo Mountain, así como de lo que supuestamente había sucedido allí el año anterior, pensó que valía la pena advertirme por si acaso. No dormí mucho esa noche. Mantuve la radio sintonizada en la frecuencia de Faustino y él hizo lo mismo conmigo. Verificó una o dos veces solo para asegurarse de que estaba bien, y cada vez solo tenía buenas noticias para compartir. Pero en más de una ocasión, escuché algo desde el exterior de la torre de vigilancia que me hizo aferrar ese calibre 38, iluminar con mi linterna a través de las ventanas sucias y rezar para no ver a nadie acercándose en la oscuridad.
Afortunadamente, nunca vi a nadie esa noche. Escuché un montón de cosas que me asustaron casi hasta volverme loco, pero nunca nada que sintiera que amenazara mi vida. Ese mismo miedo no fue tan fuerte la noche siguiente, y Faustino me tranquilizó diciendo que no había habido más de esos inquietantes allanamientos en La Pine, pero aún así, eso me pesó en la mente durante varias noches después, y no creo haber dormido más de 3 o 4 horas sólidas cada una de esas noches. Y luego llegó el día en que finalmente pude hablar con mi guardabosques distrital por la radio de onda corta, y tuve la oportunidad de hacerle algunas preguntas de seguimiento sobre el voluntario desaparecido del año anterior. Mi guardabosques distrital, que había estado en contacto con la gente de Klamath, dijo que no había ningún registro de nadie llamado Faustino trabajando en ninguna de sus torres de vigilancia. Esto no era algo que pudiera dejar pasar, así que confronté a Faustino al respecto y esto es lo que me dijo. Juró por la vida de sus nietos que realmente estaba en una vieja torre de vigilancia de incendios en el condado de Klamath, y que simplemente ya no estaba en servicio, y él tampoco. Faustino me dijo que había pasado 30 años en el servicio forestal y que, durante sus últimos 5, había pasado todos los veranos en una torre de vigilancia de incendios. Ahora estaba retirado, pero desde que su esposa había fallecido, descubrió que extrañaba estar en la naturaleza durante esos largos veranos de Oregón. Con su antigua torre de vigilancia permanentemente liberada, decidió ir allí, arreglarla un poco y luego pasar el verano sumergido en la nostalgia. Faustino pensó que parecería un viejo solitario si me decía la verdad, así que en su lugar me contó una pequeña mentira piadosa, sin imaginar que eventualmente sería descubierto. Juró que todo lo demás que me había dicho era la verdad, especialmente todo lo relacionado con el voluntario que desapareció, y sinceramente le creí. Tenía perfecto sentido para mí, tanto como lo necesitaba. Simplemente no quería perder esa voz entre la estática, la que contaba más y más para mantenerme cuerdo. Las primeras semanas habían sido fáciles y, aunque la adición de Faustino había sido bienvenida, no había sido completamente necesaria. Pero luego, hacia mi última semana, la semana 6, me di cuenta de que casi había alcanzado el límite de mi resistencia al aislamiento, y había comenzado a considerar a Faustino como un buen amigo. Con eso en mente, pueden imaginar el miedo que sentí una noche cuando Faustino se puso en contacto por la radio, con un distintivo sonido de terror en su voz. Como dije, habíamos mantenido nuestras radios sintonizadas en las frecuencias del otro por la noche, por si acaso sucedía algo malo. Había sido una noche tranquila, pero luego, alrededor de la medianoche, mi radio de repente cobró vida con el sonido de la voz de Faustino. «Jake, soy Faustino», dijo con una voz lenta y temblorosa antes de preguntar. «¿Estás ahí? ¿Me copias?» «Cambio». Al escuchar la urgencia en su voz, corrí hacia la radio y comencé a preguntarle qué pasaba. Luego me contó, en un estilo de discurso frenético y fracturado, que había escuchado a alguien moviéndose en la oscuridad fuera de su torre de vigilancia. Luego, después de agarrar su linterna y salir al pasillo fuera de su cabaña, se dio cuenta de que había varias figuras oscuras en el bosque que lo rodeaban en 3 lados. De inmediato le dije a Faustino que saliera de la frecuencia para que pudiera llamar en busca de ayuda, pero Faustino me dijo que ya había intentado ponerse en contacto con su base en Klamath, pero que parecía que no había nadie atendiendo la radio. Necesitaba que me contactara con mi base de guardabosques para que pudieran llamar a la policía en Klamath. Le dije que haría eso de inmediato, pero antes de que pudiera girar el dial de la frecuencia, lo escuché gritar «¡Espera!». Faustino luego comenzó a explicar con la misma voz aterrorizada que la policía necesitaba saber a cuál torre de vigilancia de Pelican Butte conducir. Aparentemente, ya había un campamento de Pelican Butte en el condado de Klamath, y la policía necesitaba dirigirse a la antigua torre de vigilancia que Faustino estaba ocupando, que estaba fuera de Falls Highway, cerca de la cantera de Fort M. Flat. Si no transmitía esta pieza crucial de información, Faustino estaría perdido. Recuerdo escribir frenéticamente toda esa información y pedirle a Faustino que repitiera el nombre del camino forestal que mencionó en un momento, y luego, después de esperar su respuesta, esto es lo que escuché. La voz de Faustino de repente rompió la estática y dijo: «Oh Dios, están subiendo las escaleras». Le dije que cargara y asegurara el rifle que había mencionado tener consigo, y que disparara a cualquiera que entrara por la puerta de su cabaña.
Luego escuché a Faustino gritar: «¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¿Qué demonios son ustedes?». Y lo siguiente que escuché fue un fuerte estallido, luego otro y otro. Faustino lanzó un grito y una vez que su propio grito se apagó, algo más desató un rugido inhumano ensordecedor antes de que la transmisión de repente quedara en silencio. He enfrentado momentos bastante aterradores en mi vida, pero eso podría ser el peor. Pensé que acababa de escuchar a Faustino, un hombre al que había llegado a conocer bastante bien durante las 5 semanas anteriores, siendo asesinado brutalmente frente a mis oídos. Entré en un pánico total, tratando desesperadamente de sintonizar la frecuencia de la base de Wamit. Una vez que tuve a uno de los guardabosques en el otro extremo, comencé a transmitir frenéticamente todo lo que había escuchado, incluyendo todo sobre ir a la ubicación correcta. Luego, una vez que prometieron contactar al sheriff del condado de Klamath, cambié de nuevo a la frecuencia de Faustino y comencé a llamarlo a través de las ondas de radio. «Faustino», dije. «Faustino, ¿estás ahí, amigo?». Y las ondas de radio permanecieron en silencio, nada más que el frío zumbido de la estática. Le supliqué, le rogué que dijera algo, lo que fuera. Le dije que la policía estaba en camino, que solo necesitaba aguantar y todo estaría bien. Pero en el fondo sabía que probablemente las cosas no estaban bien. Faustino había mencionado ver a varias personas rodeando su torre en el bosque debajo de él, lo que significaba que las probabilidades no estaban a su favor. Así que, cuando dejó el auricular, me di cuenta de que el hombre al que había llegado a conocer tan bien en las 5 semanas anteriores, acababa de ser brutalmente asesinado ante mis propios oídos. Pero entonces, justo cuando mi cabeza se hundía en mis manos, la radio cobró vida, y alguien comenzó a hablar. «Hola», preguntó alguien. La voz sonaba como la de un hombre joven. «¿Hay alguien ahí?». Corrí hacia la radio, anuncié mi presencia y luego pregunté dónde estaba Faustino y si estaba bien. En respuesta, y de una manera en la que casi podía escuchar su sonrisa, me dice: «Ah, lamento ser el que te diga esto, pero Faustino está muerto». Escuché risas antes de que la transmisión se cortara y en respuesta, comencé a gritar que no se saldrían con la suya con lo que acababan de hacer. Les dije que la policía ya estaba en camino, que todos iban a pudrirse en la cárcel, y luego, cuando supuse que quien estuviera al otro lado probablemente ya no estaba escuchando, cesé mi perorata y solté el botón para hablar, solo para escuchar risas provenientes del otro lado. Eran risas maniáticas, triunfantes, satisfechas. Pero justo cuando me inclinaba para cambiar la frecuencia y librarme de los burlones aullidos de un extraño asesino, hablaron una vez más. «Eres tan estúpido», los escuché reírse. «No puedo creer que hayas enviado a la policía allí». La voz había cambiado casi por completo, pero en mi confusión, no me di cuenta de lo que estaba pasando. Me incliné, recogí el auricular y una vez más pregunté dónde estaba Faustino. «No hay ningún Faustino, idiota», escuché como respuesta. «Fui yo todo este tiempo y te lo creíste». No supe qué decir, estaba atónito, en silencio, y todo lo que pude hacer fue escuchar. «Maldita sea», dijo el joven. Sabía que era bueno, pero no pensé que fuera tan bueno. Soltó otra larga carcajada y una vez que se calmó un poco, preguntó si todavía estaba allí. No supe qué más decir. Recogí el auricular y lo primero que me vino a la mente fue lo primero que salió de mi boca. «Deberías estar avergonzado de ti mismo. Y deberías suicidarte», vino la respuesta instantáneamente, con el hombre gritando esas 2 últimas palabras tan fuerte que casi se perdieron en la distorsión. Cuando me incliné para cambiar la frecuencia, más de esas risas maniáticas y deformadas salieron de los pequeños altavoces de hojalata, solo para ser silenciadas repentinamente con el giro del dial. Decir que me sentí tonto sería el eufemismo del siglo. Ese tipo lanzó un pequeño anzuelo en el agua y no solo mordí, sino que tragué el anzuelo, la línea y el plomo también. No había ningún Faustino, no había ningún vigilante voluntario desaparecido del año anterior, pero apuesto a que algunos de ustedes ya lo habían descubierto hace mucho. También apuesto a que ese tipo sabía tanto sobre ser un vigilante de incendios, porque había hablado con uno muchas veces, probablemente usando la misma radio de onda corta que usó para hablar conmigo. Luego, no sé, tal vez lo que se pretendía como una broma de una sola vez, simplemente se salió de control. No sería demasiado difícil falsificar todos esos sonidos, los disparos y los gritos, quiero decir. Pero lo que debe haber sido difícil para cualquiera en su sano juicio,
era tener la paciencia para arrastrarme durante una broma de 5 semanas antes de entregar esa aterradora actuación final. Eso es lo que, al menos para mí, hace que todo esto parezca mucho más que una broma juguetona. No solo me hizo creer durante un día o dos, llamarme tonto, y luego desaparecer de las ondas de radio para perder el tiempo con otro operador de radio aficionado. Lo mantuvo durante más de un mes. Pasó horas hablando conmigo, construyendo su personaje y ganándose mi confianza. Adoptó la voz ronca de un hombre de 60 años y lo hizo durante horas y horas. Luego, al final, el niño, supongo, que terminó gritándome a través de las ondas de radio, sonaba como si sus cuerdas vocales apenas acabaran de desarrollarse. Me hizo creer en una persona que no existía, y tanto como eso habla de la magnitud de mi propia idiotez, creo que también dice mucho sobre su psicopatía. Pasé el resto de mi última semana en una especie de estado semidepresivo. Me sentí como la persona más estúpida del mundo, un ser débil y patético que se sintió tan solo que cayó en la broma tonta de un adolescente psicópata aburrido. Y eso es lo que también, no solo caí una vez, caí una y otra vez. Cada vez que recogía ese auricular y comenzaba a hablar con Faustino, dejaba que ese mocoso de corazón negro me llevara de paseo una y otra vez. Había sido humillado, despojado de cualquier y todo orgullo, y cuando llegó el momento de dejar la torre de vigilancia, estaba más que feliz de dejar todo eso atrás.